Hola, les habla Fran Alvarado del Grupo Metafísico Caracas, en una transmisión conjunta del Grupo Metafísico Caracas con Metafísica Puerto La Cruz, dando inicio a este ciclo de actividades dedicado al doctor José Gregorio Hernández, que he llamado Tras la huella de José Gregorio Hernández. He indagado, he ido a los sitios, a los lugares donde estuvo el doctor José Gregorio Hernández. Y hay una ruta que ha hecho la iglesia donde nos ha llevado a diferentes lugares donde esa energía, esa radiación del maestro estuvo presente. Y le vamos a dedicar estos 4 sábados de mayo para desarrollar esta vida, esta obra de este ejemplar ciudadano, de este ejemplar médico, de este ser que vivió una vida para la excelencia. Y donde estuvo el doctor José Gregorio Hernández, allí mismo vamos a estar. Porque ahora, con esta oleada de venezolanos a través del mundo, ha expandido la fe en el doctor José Gregorio Hernández. No solamente para los países, para los venezolanos y para los países limítrofes como Colombia, Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad, que ha llegado hasta Ecuador, sino ya se ha hecho por el resto de Sudamérica, Centroamérica, ha llegado a los Estados Unidos, a Europa, a lugares tan lejanos como Israel o como Australia. He allí donde está presente esta radiación. Ya José Gregorio es un ser universal para llevar la curación, la sanación y la vida a todo aquel que la necesite. José Gregorio Hernández, junto con Simón Bolívar, son las figuras icónicas en la mente del venezolano. No hay casa, negocio, lugar que no esté presente la figura de José Gregorio Hernández y de Simón Bolívar. Desde el más pequeño comerciante hasta grandes empresas. En cada hogar venezolano está presente la figura del doctor José Gregorio Hernández. Recuerdo cuando niño ver a la gente ofreciéndole velas, velones, a las figuras, a las imágenes de José Gregorio, pidiendo curación, sanación, vida. En mi casa había un tío que estaba enfermo cuando yo era pequeño y mi mamá le pedía a José Gregorio Hernández por la curación, por la sanación, porque ya lo tenían como un santo. También recuerdo cuando yo era niño, yo acompañaba a mi abuela cada 15 días, cada mes. La verdad que era un tiempo más o menos de ese tipo al Cementerio General del Sur, donde estaba el panteón, o donde está el panteón de mi familia, y ella iba a llevarle flores a mi bisabuela. En el camino para llegar a ese panteón pasábamos cercano a la tumba del doctor José Gregorio Hernández porque quedaba bastante cerca. Y esta tumba a mí me sorprendía porque estaba enrejada, era la única tumba del lugar que estaba enrejada, que tenía techo. Y no solamente eso, sino tenía botellas de agua guindadas en esas rejas, y había flores, y había velas, y había ropa enrollada,
había gran cantidad de devotos pidiendo la sanación de un ser querido o tal vez la de ellos mismos. Y esto a mí me daba por preguntarle a mi abuela, ¿y por qué eso? ¿Qué está pasando allí? Y la gente llevaba una botella de agua, la ataba con un cordel a esa reja y arrancaba otra botella, porque ellos sentían que esa botella tenía los electrones, tenía la radiación del doctor José Gregorio Hernández y se curaban. Y había muchos esvotos, muchos, como llamamos en Venezuela, milagros guindados, pegados en ese lugar. En 1975 hubo un incendio de la cantidad de velas, flores y objetos que dejaban en el lugar, y para resguardar los restos fueron trasladados al templo de Nuestra Señora de la Candelaria, aquí en el centro de Caracas, en la populosa parroquia La Candelaria. Y esa devoción que estaba en el Cementerio General del Sur se traslada hacia la iglesia de la Candelaria. Es un constante río de personas mostrando su devoción, su conocimiento, su deseo de buscar la curación, la sanación por algún familiar, por un amigo, por intersección del doctor José Gregorio Hernández, lograr la curación. Cuando entro en la metafísica, me doy cuenta que entre los maestros ascendidos del Rayo Verde estaba el doctor José Gregorio Hernández. Y eso me dio curiosidad por conocer un poco más acerca del maestro. Y me compré esta estampa en forma de tarjeta que de la mano de Rubén se vendía en el lugar donde fui a mi primera conferencia de metafísica, y compré esto, donde está la imagen del doctor José Gregorio Hernández tomada en 1917 en Nueva York, que es una de las figuras más icónicas del doctor José Gregorio Hernández. La canción que le compuso Rubén Cedeño al doctor José Gregorio Hernández, y una breve información de el maestro. Fíjense, está amarillita, está viejita mi foto. Bueno, yo tengo bastantes años dentro de la enseñanza metafísica, pero aún la guardo con mucho cariño, con mucha devoción. Y eso me dio pie para investigar un poco más, para darme cuenta que tenía una llave tonal, que tenía coros angélicos a su cargo, que tenía un retiro etérico en la Mesa de Esnujaque, un lugar donde en los Andes venezolanos que está siempre verde, como el verde de la curación, sanación y de la vida. Y empecé a averiguar y me di cuenta que José Gregorio Hernández había nacido un 26 de noviembre de 1864 en un pueblito de la cordillera andina del estado Trujillo, en Venezuela, llamado Esnujaque. Ese sector se llegó a llamar también Libertad. José Gregorio nacía en la Libertad. Era el segundo hijo de Benigno María Hernández y de Josefa Antonia Cisneros. Su madre le enseña las primeras letras y las primeras oraciones,
y hace en él nacer una profunda fe por la Virgen, por Dios, por el amado Maestro Jesús. Y un profesor, un maestro, que anteriormente había sido marinero, Pedro Celestino Sánchez, se encarga de la educación de José Gregorio. Y José Gregorio estaba ávido de conocimiento. Todo aquello cuanto Pedro Celestino le daba, se lo devoraba, se lo aprendía, lo discutía. Él se da cuenta de la inteligencia que sobresalía de los demás alumnos que estaban en esa escuelita. Y habla con el padre de José Gregorio y le dice que este niño no se puede quedar con lo que él le ha dado, que este niño tiene que estudiar, que tiene que desarrollar esa inteligencia que tiene dentro. Y el padre hace todos los preparativos para mandarlo a estudiar a Caracas. José Gregorio quería estudiar Derecho, pero por sugerencia de su padre le sugiere que debe estudiar Medicina. Y cumpliendo la voluntad de su padre, José Gregorio viene a Caracas a estudiar el bachillerato y a estudiar en la Universidad Central de Venezuela. Ese bachillerato lo hace en el Colegio Villegas, que era uno de los más prestigiosos colegios que tenía Caracas. Su director era Guillermo Tell Villegas, que había sido hasta presidente de Venezuela y un político renombrado en la época, y Pepita Peroso de Villegas, que era su esposa. Él llega en calidad de internado y resulta ser un alumno sorprendente, que no perdía el tiempo en tontería. El tiempo libre lo utilizaba para aprender lenguas. Él hablaba inglés, alemán, francés, italiano, latín, entre otros. Cosas que aprende también de niño a coser, a hacer su propia ropa. Es un modelo de alumno. No solamente es un modelo de alumno, sino también se convierte en preparador para los niños que estaban por debajo, en los grados inferiores al que tenía José Gregorio. Se gradúa con honores en este liceo y en 1888 se gradúa de médico. Se gradúa de médico y se va a su pueblo, a Isnotú, para atender, para llevarle la medicina de última generación a su coterráneo. Y no solamente a Isnotú, sino a los pueblos circundantes. Pero le llega una carta de un profesor que le está diciendo que lo ha postulado para una beca a Europa, para hacer su especialización. Y así como deja su terruño y se viene a Caracas. Y bajo el gobierno de Rojas Paul recibe la beca y se va a estudiar a Francia. En Francia, José Gregorio no pierde el tiempo. Hay muchas personas que le dan becas para viajar a otros países, para estudiar, y pierden el tiempo en tonterías. José Gregorio aprovechaba cada minuto que estaba en Europa. Él era para estar en Francia y en Alemania, para estudiar en Berlín también, en París y en Berlín.
estuvo de la mano de unos profesores, unos doctores increíbles, Matías Duval, Isidro Strauss y Charles Robert Richter. Este último, en 1913, ganó el Premio Nobel de Medicina. Fíjense la calidad de los profesores que tenía José Gregorio. Y de nuevo, al igual que en la Universidad Central de Venezuela, que su tesis de grado sobre bacteriología recibió los honores del jurado y de todos los integrantes de la universidad por el desarrollo que logra José Gregorio Hernández en el estudio de la bacteriología. Bueno, también con honores recibe un certificado, además del grado que había estudiado, de la materia que había estudiado, recibe un reconocimiento especial por haber sido tan buen alumno. Y fíjense, aquí lo tengo anotado porque en medicina no me sé todos los nombres, pero mire, se profundiza sus estudios en microbiología, histología normal, patología, bacteriología y fisiología experimental, entre otras. Pero no solamente fue a estudiar, fue a hacer un posgrado, sino también se le encomendó comprar un laboratorio para la Universidad Central de Venezuela. Se le da el dinero. José Gregorio compra desde el tubo de ensayo, el matraz, hasta los más sofisticados elementos, el mobiliario, lo trae de Europa. Él trae los primeros microscopios para el estudiantado, para popularizarlo, para llevarlo. A él se le dice que él fue el que trajo el primer microscopio. No, ya en Venezuela existían varios microscopios de los más encumbrados médicos, pero José Gregorio trajo microscopio para hacerlo posible al alcance de los estudiantes que estaban en la Universidad Central de Venezuela. Y hay algo que hace ver la moral y el respeto que tenía José Gregorio Hernández. Le sobró dinero. Compró todo lo que le dijeron, todo lo que era necesario. Montaron en la Universidad Central un laboratorio de última generación, como lo tenía finales del siglo XIX Europa, aquí en Caracas. Y le sobra dinero y lo devuelve completo, no se queda con nada. Eso hace ver la calidad de José Gregorio. Y ese laboratorio por mucho tiempo se pensó que era el laboratorio que tenía el Hospital Vargas de Caracas, pero no. Se logró determinar que era para la Universidad Central de Venezuela. Él tenía ese deseo de dar lo que había aprendido. De vuelta a la patria, regresa a Venezuela con todo ese conocimiento, pero no se lo guarda para él. Dice, no, yo voy a ser el único, yo voy a ser el papá de los helados, yo voy a ser el que voy a hacer las cosas. Los demás que se queden, no, él sabía algo y se lo entregaba al que necesitaba. Y comienza en 1891 su actividad docente en la Universidad Central de Venezuela, en las cátedras de histología normal y patológica, fisiología experimental, bacteriología en la Universidad Central de Venezuela, y estas dos últimas es miembro fundador en la Universidad Central de Venezuela.
era exigente. Muchos lo veían como un defecto, pero era una cualidad. Él no tenía pacto con la mediocridad. Él no tenía pacto con lo que estaba malo. Él tenía pacto con la excelencia, con la perfección. Y buscaba esa excelencia y esa perfección en todo lo que realizaba. Él era músico, tenía una voz de barítono bien timbrada. Eso nos lo dice Rubén Cedeño en su libro sobre José Gregorio. Y tocaba el violín, tocaba el piano. Era un bailarín excelente de vals. Llevaba alegría también a las fiestas, pero no una alegría dicharachera, vulgar, no, con mucha clase, con mucha distinción. Era además buen dibujante, pero antes de hablarle de que era buen dibujante, José Gregorio utilizaba la música para armonizarse. Él tenía una consulta con las personas que no podían pagar. De 1 de la tarde a 3 de la tarde más o menos. Y ese tiempo que le dedicaba a la consulta, antes él tocaba el piano, tocaba el violín, se armonizaba. Porque él, de esa manera, él expandía su radiación de curación. Ya en vida, José Gregorio lo catalogaban de santo porque daba al tiro con la apariencia de enfermedad que tenía la persona, y con solamente una receta la persona lograba la curación. Y de todas partes venían a buscar curación, sanación y vida. De todas partes, de Caracas, del interior, venían a traer en José Gregorio, a poner la fe en José Gregorio para poder lograr curarse. Porque esa fama se había extendido. Él atendía desde presidentes de la República, porque no atendió a uno, atendió a muchos presidentes de la República. Y con todo se llevó bien. Atendía a ministros, atendía a las personas de la alta sociedad venezolana, pero también atendía al hombre de pie, al pueblo llano, al que no tenía para pagarle, porque él tenía una cruzada para lograr la curación. Él llevaba la medicina como un sacerdocio. Él era un sacerdote de curación. Sí, como les decía, era un sacerdote de curación, de sanación y de vida. Él tenía el don, porque vamos a hablarlo como un don, de confeccionar su propia ropa, de hacer camisas, trajes. Todo lo que usaba José Gregorio era hecho por sus propias manos, cosido a mano. Dice una historia que él se dejaba el ruedo del pantalón uno más alto que otro, pero lo hacía de manera de humildad, como una manera de bajar ese ego, que tal vez para muchos hubiese sido muy fácil aceptar todos los halagos, todo lo que tal vez le decían, porque se había convertido
en uno de los mejores médicos de Venezuela. Hablando esto de que atendía a presidentes, hay una anécdota de José Gregorio donde un sobrino de un presidente de la República es recomendado para entrar en la Universidad Central de Venezuela. Ya las clases estaban bastante adelantadas, pero como era el sobrino del presidente, bueno, acéptenmelo y no ha pasado nada. Muchos profesores aceptaron esto, pero José Gregorio no. Se opuso rotundamente, porque él decía que ya el curso estaba avanzado y que eso no estaba bien. ¿Cómo quedaban los alumnos que estaban estudiando desde el principio? Que eso no era correcto. Y se negó, y el joven no pudo continuar sino hasta el siguiente semestre, año de estudio, porque no era justo para con los demás estudiantes. Era un dibujante espectacular, con tizas de colores en la pizarra, dibujaba una célula, un órgano, en alguna parte del cuerpo que le estuviese explicando en clase, y lo hacía de una manera perfecta. En aquel momento no habían láminas de colores, no habían modelos de partes del cuerpo, de células, de esas cosas, y tal vez no había tanta cantidad de libros, pero José Gregorio no se quedaba allí simplemente explicando y no mostrando lo que necesitaba ver el alumnado, sino que él mismo, tiza en mano, le hacía el dibujo que estaba necesitando. A sus alumnos, al personal que tenía a cargo, le exigía lo mejor, porque él daba lo mejor, y tú no puedes exigir lo que tú no das. Otra anécdota de esa severidad por cumplir las normas, por cumplir las leyes, por hacer posible que se realice la excelencia, le sucedió con un alumno que, molesto por no haber pasado el examen, le recrimina, lo busca y le dice que porque había sacado esa nota, a lo cual José Gregorio, muy centrado, muy educado, le pregunta al alumno: caballero, ¿y cuál es su profesión? Y el muchacho le contesta: estudiante. Y viéndole a los ojos, José Gregorio le dice: ¿y por qué no ejerce? Si era estudiante tenía que estudiar, si era estudiante tenía que sacar buenas notas, porque de resto tampoco tenía esa profesión. A veces culpamos a los profesores, culpamos a las situaciones X o Y, pero a veces no nos reconocemos que nosotros mismos podemos tener la culpa, cuando los resultados no nos salen como en realidad deseamos que salgan. Y vamos a hacer un recorrido por varios lugares de Caracas, donde estuvo José Gregorio Hernández. Uno es el Templo de la Candelaria, donde actualmente reposan sus restos, y que ha sido últimamente un lugar de acontecimientos importantes relacionados a la beatificación y camino ya a los altares del doctor José Gregorio Hernández. A la esquina de Amadores, donde entregó su corriente de vida,
a la Casa Museo de San Andrés a Desbarrancado, que es una de la última casa donde vivió José Gregorio Hernández, el Hospital Vargas de Caracas, donde trabajó, el Seminario Santa Rosa de Lima, donde llegó luego de salir de la Cartuja, porque se ha hablado que el Seminario de Caracas es el que queda donde actualmente queda la Universidad Santa Rosa, que es el Seminario Santa Rosa de Lima, en Los Mecedores, al norte de Caracas, a los pies del Ávila. Pero ese seminario se abrió en 1921. Entonces, sacando la cuenta, José Gregorio desencarna el 29 de junio de 1919. Él va a la Cartuja en 1908, dura 9 meses en la Cartuja, y cuando llega a La Guaira procedente de Europa, pide a la iglesia continuar dentro del seminario de Caracas, y de allí ese seminario es sacado por los estudiantes hasta la Universidad Central de Venezuela, aún vestido con su ropa de seminarista, para que dé clases. Lo devuelven a donde debería estar, ayudando, formando a la humanidad. Vamos a ir a la iglesia de las Mercedes, a la iglesia donde se hace terciario de la Orden Franciscana Seglar. Vamos a ir a Santa Capilla y a la iglesia de la Pastora, donde frecuentaba, y en Santa Capilla tenía una virgen a la cual le tenía mucha devoción. A la segunda sede de la Universidad Central de Venezuela, actual Palacio de las Academias, cercano a la iglesia de San Francisco, frente al Congreso de la República, al asilo de huérfanos, y a la fachada, que es lo que queda, de una casa en la esquina de Jesuita, de Mercedes a Jesuita, donde vivió José Gregorio Hernández. Y esta información no está hecha a tientas ni a locas. Esta información la he sacado de varios libros, de varios documentales, de lo que se habla en la iglesia de José Gregorio, y es así como tenemos estos libros. José Gregorio Hernández, un hombre en busca de Dios. Este libro lo conseguí en una piñata de las que hace Rubén Cedeño en su casa. A veces cuando llegamos a casa de Rubén tiene una caja con cosas, con estatuitas, con libros, con CD, con cosas que él quiere obsequiar, y él la llama piñata, y saca la caja y todos nos emocionamos. Y entre esos libros me tocó que la verdad que es un libro para mí casi de cabecera. Y aquí les voy a leer un artículo que el 1 de julio de 1919 escribió el doctor Luis Racete, un reconocido médico venezolano, donde describe de una manera magistral la vida, la obra de ese hombre que para muchos representó un propósito de vida, representó un ideal, porque fue ejemplo en todas las cosas que hizo, donde tenía presentes en él las 3 virtudes teologales y las 4 virtudes cardinales. De eso vamos a hablar cuando estemos en la iglesia, de lo que representaba José Gregorio.
También tengo este libro, José Gregorio Hernández, de Miguel Llaver, que es también un libro importante sobre la vida de José Gregorio. Este libro que de una manera bien fresca nos presenta la vida de José Gregorio Hernández, su vida y su obra. Y este libro maravilloso de Rubén Cedeño, José Gregorio Hernández, donde nos habla su vivencia, su conocimiento sobre este maestro. Es, como diría Clara González, las cosas hay que decirlo con un soporte, no hay que decirlas a tientas ni a locas, hay que decir las cosas, porque esta es una enseñanza donde se habla de la verdad, esta es una enseñanza donde se habla de las cosas como tienen que ser, como tienen que estar. Y José Gregorio Hernández le gustaban las cosas buenas, las cosas que en realidad funcionaran. En una sola palabra, le gustaba la perfección. Ya José Gregorio en vida tenía fama de santo, porque la gente se curaba, como les dije antes, con una sola receta que él les recetaba, para la redundancia. Y lo catalogaban de santo porque era un ejemplo de vida. Un ejemplo de vida donde él aprendió a ser buen hijo, buen hermano, buen sobrino, buen tío, buen estudiante, buen profesor, buen médico, bueno en su profesión, buena vida religiosa, con un misticismo que lo llevó a indagar más allá, y de lo que indagaba lo ponía en práctica, le hacía caso. José Gregorio Hernández, como escritor, hizo varios cuentos y varios libros, entre ellos Elementos de Filosofía. Un libro que vamos a hablar un poco más de él en las próximas entregas, que fue un bestseller en una Caracas que tal vez no le gustaba mucho como la lectura, que de un libro se saque la segunda edición porque se agotó al salir. Esto en realidad era sorprendente. Y allí enseñaba de Dios, de la filosofía, de la metafísica. Eso fue un suceso. Como otro suceso fue en el momento en que él desencarna, porque se agotaron las flores en Caracas y en sus alrededores, en los pueblos aledaños. Se tuvo que traer flores de diferentes partes, porque desde el hombre más sencillo, el más encopetado, a los representantes del gobierno, todos querían estar presentes en las exequias del doctor José Gregorio Hernández. Y voy a leerles ese escrito de Luis Racetti. Luis Racetti era amigo de José Gregorio Hernández, pero distaba mucho en sus creencias, en sus posiciones. Para Racetti, la doctrina de Darwin sobre las especies, la evolución de las especies, era la que apoyaba. Él era evolucionista. Y José Gregorio era creacionista. Y ambos discutían
ponían sus puntos de vista, pero respetándose el uno al otro, buscando dar siempre lo mejor, lo más alto, lo más excelso, porque José Gregorio era un caballero. Entonces les voy a leer a continuación este escrito donde habla de lo que su amigo reconoce de José Gregorio, y habla de 31 años, porque 31 años había sido la vida profesional de José Gregorio desde julio de 1888, que se gradúa de médico, hasta junio de 1919. Y dice así el escrito: 31 años consagrados al perfeccionamiento del espíritu, por el estudio de los innumerables principios de la ciencia y a la meditación sobre los aún indescifrables misterios de la vida y de la muerte. 31 años consagrados a la práctica del bien bajo las dos más hermosas formas de la caridad. Derramar luz desde la cátedra de la enseñanza y llevar al lecho del enfermo, junto con el lenitivo del dolor, el consuelo de la esperanza. 31 años consagrados al cumplimiento del deber en el ejercicio de la medicina, con la incomparable abnegación de un verdadero filántropo de otras épocas, y sin haber proferido ni una queja contra la inagotable ingratitud de los hombres. Constituyen la síntesis de la vida de este gran hombre, que al desaparecer hoy del mundo de los vivos, no deja ni una mancha, ni una sombra en el armiño eucarístico de su obra, excelsa, fecunda, honorable, patriótica, toda llena del más puro candor y de la más inquebrantable fe. El candor y la fe fueron dos grandes fuerzas que le conquistaron la más amplia independencia espiritual, el más extenso dominio de sí mismo y la poderosa energía moral de su gran carácter. Por eso logró lo que muy raros hombres han logrado: sobreponerse a las exigencias del medio, dominarlo a su antojo y amoldarlo a su voluntad. Alimentó su alma en las más puras fuentes del ingenio humano, y fue sabio y fue artista. A la obra de la cultura nacional legó hermosos capítulos de ciencia alta y profunda, y deliciosas páginas escritas en el más puro lenguaje del arte clásico. Fue médico, científico al estilo moderno, investigador, penetrante en el laboratorio y clínico experto de cabecera del enfermo. Sabía manejar el microscopio y la probeta, pero también sabía dominar la muerte y vencerla. Hay una anécdota de un mal diagnóstico que está dando uno de sus colegas, y José Gregorio le dijo que no, que eso no era correcto lo que le estaba diciendo, y él le dice: bueno, pero si le damos ese remedio no va a haber problemas, porque si no va a pasar nada. ¿Qué perderíamos? Y José Gregorio le dice: perderíamos credibilidad, porque estábamos haciendo algo que en realidad no estaba correcto. Fue un médico profesional al estilo antiguo. Creía que la medicina era un sacerdocio. Fíjense
este hombre que era tan diferente a José Gregorio, y lo ve como un sacerdote de curación. El sacerdocio del dolor humano. Y siempre tuvo una sonrisa desdeñosa para la envidia y una caritativa tolerancia para el error ajeno. Fundó su reputación sobre el inconmovible pedestal de su ciencia, de su pericia, de su honradez y de su infinita abnegación. Por eso, su prestigio social no tuvo límites y su muerte es una catástrofe para la patria. Las lágrimas de toda la sociedad de Caracas caen hoy sobre esta tumba. Pedazo de tierra caraqueña para siempre sagrada, como el símbolo de la gratitud y la veneración de un noble pueblo a la memoria de un alto representante de nuestra raza, por la hidalguía de su alma, por la alteza de su pensamiento, por la sinceridad de su obra y por sobre todo, por el hermoso ejemplo que lega de cómo se puede ser sabio sin presunción y de cómo se puede conquistar la verdadera popularidad dentro de los límites estrictos de la honradez y de la virtud. Flores de los jardines del Ávila, traídas aquí por la mano de la amistad y del cariño, convertirían el tosco montón de tierra con que la piedad humana cubre los despojos de la muerte en alta y robusta pirámide de fragantes pétalos. Y mañana, cuando el incendio de la aurora surja nuestro sol sobre la policromía de las flores en el espacio lleno de luz, los ojos espirituales de las generaciones presentes y futuras leerán escrito con el impalpable polvo de oro de los espacios siderales. José Gregorio Hernández. El Universal, el diario El Universal, del 1 de julio de 1919. Esa pirámide de fragantes robustos y de fragantes pétalos, como la describe Luis Racetti, es porque fueron tantas las flores que llevaron al cementerio, que era como una pirámide, que se veía desde las afueras del cementerio. Esto era algo increíble para la época, nunca antes se había visto. Y Rómulo Gallego, ese gran escritor venezolano, nos habla de la muerte del justo. Y solamente le voy a leer una parte muy pequeña que dice lo siguiente: sobre y dice: no era un muerto a quien se llevaba a enterrar, era un ideal humano que pasaba en triunfo, electrizándonos los corazones. Puede asegurarse que en pos del féretro del doctor José Gregorio Hernández todos experimentamos el deseo de ser buenos. Este es el escritor de Doña Bárbara, que es una de sus obras más importantes, por lo cual es reconocido, Cantaclaro, Reinaldo Solar, entre otras, y reconoce esa radiación del doctor José Gregorio Hernández, que con su ejemplo de vida llevaba a la gente a ser mejor y demostrar que era posible. Él dio lo mejor de sí y lo sigue dando,
porque es un maestro ascendido, es un maestro de luz. Y con estas palabras del doctor Luis Racetti y del escritor y expresidente venezolano Rómulo Gallegos, se los dejo en reflexión. El próximo sábado, acompáñenme a recorrer la ruta de José Gregorio. Vamos a comenzar por la iglesia de la Candelaria. Y allí les voy a contar todas parte de su obra, de su vida. Y una noticia que les tengo calientita. Ya hay un presunto milagro para convertir en santo a José Gregorio. Un inmigrante venezolano en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, se enfermó de los riñones y estaba en peligro de muerte. Su familia y él oraron por la intersección de José Gregorio Hernández ante Dios para lograr la curación, y el Señor se curó, el Señor se sanó, el Señor está lleno de vida. Se hizo el tribunal eclesiástico en la ciudad de Miami, donde se recabaron las pruebas para ser llevadas en un dossier, y prontamente el cardenal Baltasar Porras llevará al Papa Francisco este dossier para ya comenzar la causa de la santificación del doctor José Gregorio Hernández. Dios me los bendiga y hasta el próximo sábado.